Le agradezco al abogado Julio Hernández, abogado de Rosario Robles, a quien tenemos en la línea telefónica. Abogado, buenos días. Alejandro, muy buenos días, un gusto saludarte igual que a todo el auditorio. ¿Qué puedes decir de cómo está el caso en este momento de Rosario Robles? El juez le ordenó prisión por 2 meses, ya se cumplió, creo que 5 semanas, ¿se están cumpliendo o están por Sí, cumplirse? un poco más de un mes Ajá. de un proceso plagado de irregularidades, Alejandro, desde su mismo inicio. Este proceso comienza con una carpeta de investigación que no le dan a conocer a ella, que no le permiten ofrecer pruebas, que no le permiten declarar. Después se judicializa esta carpeta. Ella asiste voluntariamente a dos audiencias que citan. En la primera de ellas no se fija ninguna medida cautelar por el propio Ministerio Público considerar que con ella no existía ningún riesgo de evasión, de sustracción de la acción penal, en fin. Y después el juez determina la vinculación a proceso y dicta esta medida ilegal de prisión preventiva que debería de ser una medida excepcional que viola los tratados que México tiene celebrados en materia de prisión preventiva y que desoye todas las pruebas que habíamos aportado en la defensa, más de 10 pruebas que acreditaban su vecindad en el barrio de Coyoacán, entre ellas las escrituras de su casa, los pagos de luz, agua, teléfono, testimonios, su IFE, en fin, y dicen que con una licencia, con el trámite de una licencia que dio otro domicilio en la calle de Tennyson, con eso era suficiente para acreditar que ella se podía sustraer de la acción de la justicia. Uh-huh. Después nos enteramos que el juez que había decretado esto ilegalmente, pues había sido el juez sobrino de Dolores Padierna, quien ha sido pública su animadversión hacia mi clienta, quien ha manifestado que ella es la culpable de que Uh-huh. René Bejarano, su esposo, esté en prisión, y el juez, bueno, pues es su sobrino, de manera que ahora sabemos que actuó con intereses familiares, Uh-huh. políticos, extralegales. Y nos enteramos también que la licencia que utilizó el juez y el Ministerio Público para declarar esta ilegal prisión preventiva, pues resultó también un trámite que no hizo Rosario Robles, un trámite seguramente ordenado desde el propio Ministerio Público para acreditar que ella podía sustraerse de la acción de la justicia, Sí. una licencia que tiene una fotografía que tomaron de internet, que no tiene su firma, y que el domicilio que dice Tennyson, pues solamente dice Tennyson, porque hasta en eso se equivocaron, pusieron el código postal de mi despacho y la colonia de mi oficina Sí. también. Esto pues viene a rematar también con la resolución del día de ayer de la Secretaría de la Función Pública, que señala que debe ser inhabilitada por 10 años porque no declaró una cuenta que nunca utilizó, una cuenta que el propio banco no pudo decir quién la abrió, Uh-huh. una cuenta que tenía menos de 3,000 pesos, 2,800 pesos, y que nunca tuvo un depósito, que nunca tuvo un retiro, y que finalmente el Banco Santander, en donde estaba abierta esta cuenta, Uh-huh. se quedó con los 2,800 pesos en su cuenta concentradora por falta de movimiento en la cuenta. Sí. Y sin embargo, bueno, pues lo decía ella, ¿no? Tenemos el caso de alguien que en el gobierno tiene más de 800 millones en bienes y inmuebles, y que la propia secretaría que lo acusó, que la acusó a ella por no haber declarado en su declaración patrimonial, lo defiende a él por no haber declarado en su declaración patrimonial 800 millones Sí. de pesos, ¿no? Julio, Entonces, abogado, ¿qué pues, sigue ahora en el proceso? ¿En qué punto está? mira, seguimos peleando, estamos pendientes de que la semana que entra se lleve a cabo la audiencia de la apelación para la revisión de las medidas cautelares. Uh-huh. El 13 de octubre se vence el plazo también de la investigación, en donde pues tenemos una serie de pruebas que aportar ya sobre el fondo, ya no sobre la libertad, sino sobre la inexistencia del delito que se le imputa. Uh-huh. Y bueno, pues seguimos picando piedras, seguimos peleando Sí. este asunto a fuego y espada, con la idea de pues demostrar que la justicia debe imperar a la política y a los intereses personales. ¿Qué hay de otros posibles implicados ex colaboradores de Rosario Robles en Sedatu y en Sedesol? Se habla de Emilio Cebadúa, por ejemplo, que fuera el oficial mayor, y de algunos otros. No, y hay algunos otros implicados, no como ella, en
solamente omitir, dar información, cosa que está en tela de duda, pero esa es la acusación, que ella no dio información de supuestas anomalías. Hay personas que sí están involucradas en haber firmado contratos de manera equivocada, que por lo menos esa es la acusación, haber participado en desvío de fondos, y todos están en libertad provisional, como debe de ser, Alejandro. Y sin embargo, bueno, pues ella es la única con un delito menor, un delito no grave, un delito incluso que podría tener una pena inferior a la que le correspondería al juez por los posibles delitos que cometió en el ejercicio de la administración de justicia, y está privada de la libertad. Entonces yo lo que señalo pues son los sesgos en la justicia selectiva, la justicia interesada, no la justicia pura, que es lo que está pidiendo ella en su caso. Habrá diligencias, habrá audiencias, etcétera, de aquí a que se cumplan los 2 meses que ordenó el juez, y una vez cumplidos esos 2 meses, ¿qué puede pasar? Bueno, se abre la etapa intermedia del procedimiento en donde se evalúan las pruebas de ambas partes, y después pues iniciaría la etapa de juicio oral, en donde pues tendría que determinarse su inocencia o su culpabilidad. Más o menos ese es el proceso. De acuerdo. Y por supuesto la semana que entra tendremos audiencias referentes a la libertad provisional, ¿no? Muy bien. Bueno, pues abogado Julio Hernández Barros, gracias por tomar la llamada. Julio, ¿tú vas a seguir como abogado defensor de Rosario Robles? Sí, por lo pronto yo voy a seguir hasta en tanto no designe Rosario Robles otros abogados, no lo ha hecho, y bueno, pues el compromiso mío con ella fue seguir hasta en tanto ella no me dijera quién nos sustituiría. Así que pues aquí seguimos. O sea, el tema económico no es factor para que tú dejes de ser el abogado de Rosario Robles. Mira, hay la promesa de cumplir con los honorarios ya devengados, y bueno, pues por los que viene no hemos llegado a un acuerdo todavía, ¿no? Ya, bueno, muy bien. Abogado Julio Hernández Barros, gracias. Un abrazo con mucho cariño para ti y para todo el auditorio. Gracias.